Hablamos de la Navidad y es lo que tenemos prácticamente encima. En pocos días van a comenzar a iluminarse las calles con bonitos adornos, con bonitos detalles. Hasta eso tiene su simbología. Y no pocas serán las casas que pongan un portal de Belén, que pongan un árbol de Navidad, que pongan las dos cosas incluso, o que en un momento dado tengan su particular decoración navideña como es preceptivo. Pero fijaros que en muy pocas ocasiones tal vez nos paramos a pensar de dónde vienen todas esas tradiciones. Un niño que nació pues prácticamente en el año 1 en Belén, tal y como nos cuenta la tradición, que se salvó por muy poco de la llamada, denominada matanza de los inocentes, y que con el paso del tiempo pues fue creando en torno a su persona pues toda una legión de seguidores que iban a dar paso a una de las historias más grandes jamás contadas. Pero todo eso tiene su momento precisamente en ese nacimiento. Fechas en las que todos rememoramos la natividad, es decir, el alumbramiento de Jesús de Nazaret, el alumbramiento, como lo decimos en el sur, del niño Jesús. Y fijaros que lo primero que tenemos que saber es por qué celebramos la Navidad realmente el 25 de diciembre. El 25 de diciembre, que tiene una particular historia, y no es que Jesús de Nazaret naciera un 25 de diciembre. El 25 de diciembre es una fecha asimilada, es una fecha que se ha captado de otros ritos, de otras culturas, de otras religiones que iban a tener un impacto directo en el cristianismo. El cristianismo es una religión que se ha nutrido de otras historias, de otros cultos, y las ha hecho suyas. Cuando se celebraba antaño, estamos hablando de los cultos solares que fueron siglos antes del nacimiento de Jesús de Nazaret, pues se celebraba precisamente el nacimiento del Dios invicto. El Dios invicto era identificado con el sol, el mismo que se levantaba cada mañana y se ponía en cada atardecer, el mismo que tiene una importancia grande dentro de la cultura egipcia, el mismo que ha tenido una importancia también dentro de los antiguos caldeos, los antiguos sumerios, los antiguos babilonios. Estamos hablando de tradiciones que tienen más de 5.000 años de historia. Y sin embargo, quizás hay algo que tiene peso específico para que hoy día celebremos esa fecha, 25 de diciembre, como la fecha del nacimiento de Cristo. Y era ese nacimiento del dios Apolo y el nacimiento del dios viviente Mitra. Mitra es un personaje curioso. Mitra, nos cuentan los antiguos textos, que nace un 25 de diciembre de una madre virgen, que durante su infancia desaparece, que cuando reaparece comienza a adquirir unos grandes conocimientos en todo lo que era la importancia religiosa de la época, que se hace seguir de 12 seguidores y que finalmente, fijaros, es ajusticiado, es muerto para resucitar 3 días después. Esa es la historia de Mitra. Pero vais a ver que no solo Mitra tiene una historia así, que son muchos dioses los que en ese panteón de divinidades que tienen las diferentes culturas del mundo van a ir surgiendo. Pero como el cristianismo no podía eliminar, cuando en el concilio de Nicea, en el año 325-326, Constantino aprueba al cristianismo como religión oficial del Estado, o más bien como no perseguida, que sería el término más idóneo, pues lo que se hace es que se seguía celebrando precisamente ese nacimiento de ese Dios viviente. ¿Y qué es lo que se decide hacer?
hagamos coincidir una fecha cristiana para, de alguna forma, eliminar ese culto con el paso del tiempo. Y así lo hacen. Fijan en el siglo IV como el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús de Nazaret. Y sería Honorio, el Papa Honorio, en el año 440 de nuestra era, el que ya definitivamente fija esa fecha y la hace inmutable. Y ya sabéis que los papas tienen algo, que es la infalibilidad papal, es decir, aquellos que dicen va a misa y no se discute, es un dogma, como hay otros muchos dogmas indiscutibles. Bueno, pues ¿quiénes más coincidían dentro de ese panteón de dioses que habían nacido también un 25 de diciembre? Pues tenéis, por ejemplo, a Hermes, tenéis a Buda, tenéis a Krishna, tenéis a Horus con su madre Isis Mary. Precisamente la madre de Buda se llamaba Maya, también con M, es el equivalente a María. Tenéis a Hércules dentro de la mitología griega, Adonis, Dionisio, Zaratustra, Mitra, Tamuz. Todos ellos nacen un 25 de diciembre. La diferencia, que Jesús de Nazaret lo hace en el año 1 de nuestra era, para algunos el año 0, y para, en este caso, aquellos que han seguido las viejas tradiciones de otros dioses, pues nos vamos desde, por ejemplo, uno relativamente reciente como es Adonis, que era en el año 200 a.C., hasta, por ejemplo, el año 3000 antes de nuestra era, que es precisamente cuando nace Horus, en la vieja tradición egipcia. Con lo cual, posiblemente, pues evidentemente, Jesús de Nazaret no nace un 25 de diciembre. Nos lo cuentan los evangelios, cuando hablan precisamente que los pastores fueron a adorar al niño y llevaban sus rebaños. Si habéis estado alguna vez en Israel, si no, os voy contando. Israel, el mes de diciembre, es un mes crudo, es un tiempo duro, hace frío. A cualquiera que tenga un rebaño, a cualquiera que tenga ganado, no se le ocurre sacar las ovejas a pastorear en el mes de diciembre, porque entre otras cosas la nieve lo cubre todo, no hay que pastar, y porque el frío te puede matar al ganado. ¿Qué es lo que se hace? Se tienen a los animales encerrados en grandes establos durante todo lo que es esos meses de frío extremo y se les va alimentando hasta que por fin se puede sacar. Incluso gran parte de ese ganado se dedica al sacrificio. Así es como lo sabemos. Por lo tanto, no coinciden exactamente esas fechas del 25 de diciembre precisamente con la fecha del nacimiento de Cristo. Posiblemente, pues habría que ubicar el nacimiento del Niño Dios entre el mes de abril y el mes de agosto, más o menos. En esas fechas nos vamos a mover. ¿Y de qué año? ¿El año 1 de nuestra era? ¿El año 0, por marcar un inicio? Normalmente sabéis que el 0 no se cuenta, arrancamos desde el 1 y a partir de ahí es el inicio ya de ese conteo general que va a dar lugar a nuestro calendario. Bueno, pues ahí también nos encontramos un problema. Según también nos cuentan los textos bíblicos, hay un hecho que viene muy bien marcado, que se considera histórico, que es la matanza de los inocentes, perpetrada en este caso por el rey de Jerusalén, el rey de Israel, el rey de los judíos, que era Herodes. Y Herodes manda matar a los inocentes, pero cuando comenzamos a cuadrar lo que son las fechas, nos damos cuenta que Herodes realmente, si eso se llevó a cabo, debió de hacerlo en una fecha que supondría entre el -4 y el -7 de nuestra era. Por tanto, ahora no estaríamos celebrando el final del año 2017, sino el final del año 2021 o del 2024. Ese sería el calendario correcto. Fechas asimiladas, fechas que se consideran correctas. Tenéis que tener en cuenta también que hemos tenido dos calendarios,
el calendario juliano y el calendario gregoriano, los dos con errores, ojo, y de esa forma hoy sabemos que por un acontecimiento históricamente tasado y datado como es la matanza de los inocentes, si fueron contemporáneos a Cristo, es decir, se produjeron en el mismo tiempo, estamos hablando de una fecha que posiblemente nos lleve al año -7. Y fijaros que otra de esas grandes preguntas que surgen es ¿dónde nació precisamente Jesús de Nazaret? Hay un pasaje, el de Juan, el 7, 41-42, que dice: otros decían, este es el Mesías. ¿Acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No han dicho las Escrituras que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Y eso ya también nos da una nueva pista, porque en este caso la familiaridad, la casa de David estaba emparentada directamente con la figura de María. Y ello hace que se quisieran hacer coincidir lo que eran las viejas profecías en cuanto al nacimiento, a la venida del Mesías, del libertador. Ellos esperaban un libertador guerrero, un luchador. Sin embargo, lo que se iban a encontrar es que la revolución que iba a plantear Jesús de Nazaret era absolutamente diferente. Era una revolución amparada, en este caso, en el amor, en la paz y en la libertad. Algo que quizás en la fecha, cuando el Imperio Romano era el que usurpaba tu tierra, no era lo más conveniente. Se prefería optar por las armas. Pero Jesús de Nazaret no nace tampoco en Belén. Es lo que se nos ha querido hacer llegar. Jesús de Nazaret, evidentemente, sus padres, María y José, pertenecían a una aldea llamada Nazaret y se trasladan para inscribir sus nombres en el censo hacia la localidad que le daba cobertura a toda la zona, que era Belén. ¿Dónde nace? Pues posiblemente nació en un punto intermedio. Hoy los estudiosos indican que pudo haber nacido en la zona de Cafarnaúm. Otros indican que en las proximidades de Belén, pero no en Belén, y que por supuesto no fue un portal de Belén. Un portal de Belén es un bonito detalle que nos dejó, en este caso, San Francisco de Asís, del que luego hablaremos, pero nunca nació en un portal de Belén, y nunca con una mula y un buey echándole el vaho calentito para que el niño no pasara frío. Eso incluso el propio Benedicto XVI, el ex cardenal Joseph Ratzinger, hoy Papa Emérito, tiene incluso una amplia disertación sobre ese mismo hecho. Lo que realmente nos estaban indicando la mula y el buey era el apartar los antiguos cultos, el dejar atrás el culto Apis, representado por un buey, y el culto, en este caso al mitraísmo, representado por un pollino, por un borriquito. Con lo que ahí debemos de ubicar a Jesús de Nazaret, pero el marketing en la época ya funcionaba, y para que Jesús de Nazaret fuera de la estirpe divina tenía que nacer en Belén, porque así estaba escrito en la estirpe davídica, y no podía ser de otra forma. La mula y el buey, como os comentaba, del que el propio Benedicto XVI comentaba en su libro Jesús de Nazaret, que en los evangelios no hay ninguna mención precisamente a esos animales, que todo es simbolismo, todo es simbólico, todo es una referencia de una frase del profeta Isaías en el que dice: el buey reconoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no me reconoce y mi pueblo no entiende mi voz. De algo así, de algo tan, yo diría genérico, casi tan ambiguo como lo que estamos viendo, es de donde precisamente surge esa historia tan curiosa de la mula y el buey. Y el buey, como os he comentado, la representación de Apis, la representación del dios egipcio. Ese sería precisamente esa simbología que se oculta
esa simbología que de alguna u otra forma nos lleva a representar hoy día a ese borriquito y a ese buey en todo lo que es el portal de Belén. Y cuentan, relacionado con esa pequeña aldea, que una estrella iba a guiar los pasos precisamente de tres reyes que venían de Oriente. Y durante mucho tiempo esto ha sido un auténtico quebradero de cabeza para científicos, para astrónomos, para astrólogos. ¿Qué era la estrella de Belén? Una estrella que se movía marcando lo que era una posición a tres reyes hasta pararse en Belén o donde naciera, indicando que allí estaba el niño Dios. ¿Qué fenómeno astronómico hace eso? ¿Un cometa? Un cometa hoy día sabemos que evidentemente no tienen ese comportamiento. Sería un grave riesgo para nuestro planeta. Sin embargo, lo que se cree que posiblemente podría haber sido es una conjunción de Júpiter, que sabéis que es un planeta bastante luminoso. Dicen los astrónomos que si hubiera entrado en ignición sería un segundo sol dentro de nuestro sistema solar. Imaginaros cómo es un gigante gaseoso. Pues Júpiter con Saturno en Piscis. Eso hubiera dado un punto muy luminoso en el cielo que evidentemente os podéis imaginar está lejos de poder marcar el camino precisamente a tres reyes. Pero igualmente esa misma conjunción de la que hemos hablado se da en otra fecha que viene a refrendar ese nacimiento de Cristo en el -7. Precisamente esa conjunción tan luminosa, Júpiter-Saturno en Piscis, fue en el año -7. Hay incluso quien opina que pudiera haber sido un ovni, le dicen el ovni de Belén. Incluso hay un autor que escribió de ello, como fue Juan José Benítez, y te hace toda una disertación sobre el fenómeno ovni en aquellos primitivos años, ¿verdad? Que tampoco es una locura, ¿eh? No, si hoy día hablamos... Los astrónomos siguen una luz, algo van a hacer justo ahí, es que te da mucha vuelta y no es una locura. Sin embargo, el fenómeno ovni, haciendo un paréntesis, nos ha acompañado no durante las últimas 6 décadas, a raíz de surgir en el año 1947, nos lleva acompañando desde casi los albores de la humanidad, que ya Tutmosis III en Egipto describió en una de sus estelas a un misterioso objeto que se vio durante el día, que lo tildaron de una gran bola roja que se veía en el cielo, un fulgor, e incluso sus escribas lo mostraron en una de las famosas estelas de Tutmosis III, con lo cual, bueno, hay quien opina que pudiera ser un ovni. Y los Reyes Magos, porque los Reyes Magos, desde luego, si hoy día son exponentes de algo, es de crear la ilusión entre los más pequeños. Los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Aunque aquí comienzan a surgir dudas, porque siempre fueron 3 Reyes Magos, fueron más, siempre representaban a las 3 razas, o esto es algo nuevo. Pues fijaros que los Reyes Magos realmente nunca fueron 3, fueron hasta 60, que se han llegado en tasar, en tildar precisamente a los Reyes Magos. 60, 30, 22, 12. El 12 ya sabéis que es un número muy, muy adaptable. 12 suman 3 eran los Reyes Magos. Nuevamente recurrimos a todo lo que son constelaciones, a todo lo que son indicios astrológicos. Pero sin embargo, los Reyes Magos comienzan a tomarse como 3, precisamente en la representación más antigua que tenemos, en San Apolinar Nuovo, donde aparecen 3 Reyes Magos ya. Y sin embargo, el Rey Negro no se incorpora hasta el siglo IV.
y la simbología era muy clara. La simbología eran las 3 razas: uno blanco, otro negro y el otro, en este caso, que pertenecía a la zona árabe, con lo cual tenía representado a esos 3 de una forma bastante gráfica. Y fijaros también qué curioso, porque todo ello se hace para simbolizar, en cierta forma, a lo que eran las razas que podemos ver o los que estaban precisamente en la Tierra. El problema es que, bueno, pues nos vamos a ver que tanto niños como todo lo que son los mayores, los adultos, desde pequeños, por cultura, tenemos asimilado que los Reyes Magos van a ser al final 3, incluso hablan de un cuarto, de Artaban. Artaban, pero eso es una historia muy bonita. Artaban es el que no llegó porque utilizó diamantes, que es lo que él llevaba, para ayudar a la gente que iba encontrándose por el camino. Entonces, al final, por ayudar a la gente, lo metieron preso, y cuando llegó, ya llegó tarde y se pegó luego el resto de su vida intentando encontrar dónde había ido a parar ese niño al que él había venido a buscar. Yo imagino que todos habéis visto la película Ben-Hur, el clásico de Ben-Hur, y no sé si os acordáis de un viejete que es el que habla con Ben-Hur cuando ya están en la última parte de la película, cuando ya están buscando a Jesucristo, y le dice el viejete: llevo toda la vida buscando, y ahora que lo encuentro lo van a crucificar. Ese se supone que es la imagen de Artaban. A ese personaje lo incluyó el escritor de Ben-Hur en la película, y en este caso en el libro, y era Artaban, era un poco una simbología, un homenaje al personaje de Artaban, ese viejete que va con Charlton Heston hasta la cruz, que le va explicando quién es ese niño, y al final llegó tarde también. Que realmente Artaban nunca existe. Artaban es una recreación, está sacado de un cuento, y de ahí es de donde precisamente se marca esa historia, esa leyenda, que es muy bonita. La verdad es que es muy bonita. Sí, es una simbología, es como, bueno, exactamente, no puedes estar buscando toda tu vida que no pasa nada, si lo encuentras al final también vale. Tertuliano, otra figura básica en esta historia, en el siglo III, que, fijaros, los Reyes Magos no eran reyes, eran magos. Los magos normalmente se relacionaban en la antigüedad con la astrología, y la astrología estaba mal vista. De hecho, al principio, a los Reyes Magos, a los 3 magos de Oriente, se les representaba con un gorro frigio. El gorro frigio lo que nos daba era precisamente esas características que tenían los que se dedicaban a esas artes. Pero estaba mal visto, y como estaba mal visto, pues se dicen: vamos a hacer que pertenezcan a la realeza, y así lo hacen. Tertuliano, en ese siglo III, es el que se iba a encargar. Sin embargo, es a partir del siglo XIX cuando realmente a los Reyes Magos se les dota de el poder llevar regalos. Antes no lo hacían, antes simplemente se hablaba de los presentes que entregan, ¿verdad? Presentes que tienen también una simbología: oro, incienso y mirra. El oro, el regalo que se le hace en este caso a un rey; el incienso, el regalo que se le hace a un dios, lo que se quema, lo vemos en la Semana Santa; y la mirra, con lo que se unge, con lo que se unta, en este caso, a aquel que es un mortal, al hombre, al ser humano. De hecho, en la mirra encontramos una fragancia, una sustancia olorosa, que lo que sirve también es para desentar a los muertos en la época, en el siglo precisamente I. De hecho, quizás la mortaja más conocida del mundo, la sábana santa, tiene restos de aloe y de mirra. ¿Por qué? Porque se compran onzas en cantidades desproporcionadas para untar precisamente al cadáver de esta misma persona que nace el 25 de diciembre. O eso es la parte católica, la parte cristiana que se relaciona con la sábana santa. Los regalos de los Reyes Magos, que evidentemente tienen toda una simbología, y como tal la tenemos que ver. Y hablábamos antes del portal de Belén. ¿Quién monta el primer portal de Belén?
Pues el primer portal de Belén es un portal de Belén viviente y lo monta San Francisco de Asís en el año 1225. San Francisco de Asís. Y es curioso porque lo va improvisando. Él, como no tenía cueva, ¿qué es lo que hace? Pues rápidamente dice: un portal. Yo tengo aquí en lo que es el viejo convento, tengo un portal de meter a los bueyes que tenemos aquí y a los asnos, aquí mismo se hace el portal. Y de esa forma nació esa bonita tradición, que luego fueron, sobre todo en Italia, los Borbones, los que se iban a encargar de crear toda una tradición. Quizás los belenes más bellos, se dicen, evidentemente ya la tradición belenística, independientemente de carteles polémicos, si hay belenes que tienen fama en todo el mundo son los napolitanos, porque la tradición de belenes napolitanos son realmente los que hacen que los reyes de España de la época cojan aquellos belenes y se los traigan a España y se monte un primer portal de Belén, que era el que iba a crear toda una industria, como hoy vemos, precisamente belenística, pero eran portales napolitanos. Luego también los venecianos, por ese gusto que tienen por los tonos dorados, por esas figuras que son en muchas ocasiones tan hermosas. Papá Noel. Vale, estoy gordito, pero no es para qué. Papá Noel, Santa Claus, San Nicolás, tiene muchos nombres, pero bueno, Santa Claus o Papá Noel es como más se le conoce, ¿verdad? Papá Noel, que entrega sus regalos el 25 de diciembre. Y Papá Noel, que es un personaje real, el obispo San Nicolás. San Nicolás tiene una historia muy curiosa, y era un chaval que pertenecía a una familia acomodada. Él nació en Chipre y los padres, en este caso su padre era médico, y el padre siempre era muy generoso con aquellos que menos tenían, pero él sufre la pérdida de tanto el padre como la madre muy temprana edad, y decide, con las riquezas que tenía su padre como médico, como gran médico que era regalarla entre los que menos tenían. Fue cogido en este caso por un tío que es el que se encarga de darle una vocación claramente cristiana, y con el paso del tiempo pues San Nicolás se decía que todo lo que tomaba lo iba repartiendo entre los que menos tenían, hasta que muere en la zona de Italia, y hoy es conocido como San Nicolás de Bari. Bueno, pues qué curioso, porque San Nicolás tenía un curioso personaje que iba con él a todos lados, que se llamaba Pedro el Negro, y Pedro el Negro era el que llevaba la lista de los niños malos a los que no había que regalarle nada, y los padres asustaban a los niños con: Pedro el Negro va a apuntar tu nombre en la lista. Es decir, fijaros cómo es absolutamente inverso a lo que estamos acostumbrados hoy, ¿verdad? Pero claro, la figura de Papá Noel sufre una metamorfosis terrible. Sus colores no eran el rojo y el blanco, era el verde y el negro, eran los colores distintivos de Papá Noel. Pero hay un relato importante del siglo XIX de Clement Clarke Moore, el cual es el que se encarga de poner a Papá Noel tirado, en este caso, de un trineo con una serie de renos, uno de ellos Rudolf, de tener una ropa que se adecuaba un poco más a lo que eran los tiempos. Y luego sería Thomas Nast, un dibujante dedicado a las ramas de la publicidad, quien Coca-Cola le dice: vamos a cocalizar a Papá Noel, vamos a cocalizarlo. Y lo cocalizan, lo cocalizan, de hecho hasta un extremo casi irreconocible. Bueno, pues lo ponen más rechoncho, le quitan los colores que tenían y acaba siendo el rojo y el blanco tan característicos, ¿verdad? A mí me hace mucha gracia cuando voy por la calle y comienzo a ver
Papá Noel subiendo por... Es que hay algunos que son tremendos, porque son del tamaño de una persona. Es que cualquier día te van a poner a un ladrón de verdad y vas a decir, no, esto es un Papá Noel, ¿no? Y luego es muy gracioso porque los hay rojos y blancos y verdes y blancos, ¿no? Y eso distingue un poquito este eterno cainismo que tenemos en Sevilla, de sevillistas béticos sevillistas, ¿verdad? Es tremendo. Bueno, pues Papá Noel, como veis, es absolutamente un personaje real. Es de los tres Reyes Magos cortándole la cuerda. También. Bueno, pues ahí lo tenéis, como es un personaje que, basado en hechos reales, se ha deformado totalmente. Y no deja de ser curioso. No deja de ser un personaje al que yo sinceramente le tengo cariño. Todo lo que sea arrancarle una sonrisa a un niño y que despierte la ilusión, eso es bueno, eso es bonito, eso no debe faltar. No es, como se dice hoy día, una americanada, pero si está enterrado en Italia, ¿cómo va a ser una americanada, hombre? Otra cosa es lo que se haya deformado, pero americanada nada. Pedro el Negro, del que antes hablaba, y ya ahí tenéis cómo, bueno, tiran precisamente de ese trineo, ese Papá Noel tan particular que en una noche le da tiempo de regalar todos esos regalos y de llevárselo precisamente a los niños. Sabéis que Papá Noel tiene un anti-Papá Noel, que es el Grinch, y que hay una película que es nefasta de Jim Carrey, que nos habla de ello, pero que bueno, ahora posiblemente en Navidad lo veréis en alguna televisión, porque no puede faltar, igual que hay las películas. No puede faltar, que yo viví, que si no me pongo en huelga. ¿Ponéis árbol de Navidad en vuestra casa? Sí. El árbol de Navidad. El árbol de Navidad es una costumbre pagana. Es el árbol de la vida. El árbol de la vida se colocaba en Centro Europa, no en Navidad, sino en este caso cuando se marcaba lo que eran el fin de la etapa de la oscuridad y el principio de la etapa de la luz. Normalmente venía marcado con cosechas, ¿verdad? Pero fijaros que tiene una curiosa circunstancia. Le decían el árbol de la vida, el árbol de la luz, el árbol del Edén, y lo que representaba era la unión entre pueblos, la redención, ¿verdad? Y se hace particularmente famoso y querido porque en la Inglaterra victoriana, el príncipe Alberto y la reina Victoria I de Inglaterra ponen un portal de Belén y ponen un árbol de Navidad precisamente en su palacio. Y a partir de ahí el pueblo lo copia y a partir de ahí se lleva a Estados Unidos. Y en Estados Unidos pues también se encargan de popularizar aún más esto del portal de Belén, esto también de lo que es precisamente el árbol de Navidad. Fijaros que también se ponen portales de Belén en los Estados Unidos, ¿eh? No es algo nuestro solamente, ni es algo de los europeos. Pero quizás lo más representativo es ver el árbol de Navidad, porque junto con Papá Noel es lo que más nos muestran las películas. Pondrán seguramente los Gremlins estas Navidades y veréis cómo, porque es otro clásico de la Navidad, y veréis cómo los Gremlins les gustan también precisamente todo lo que son los árboles de Navidad. ¿Sabéis lo que significan los adornos, no? Antiguamente lo que se ponía en el árbol de Navidad no eran bolas de colores como hacemos ahora. Lo que se ponía eran precisamente manzanas que simbolizaban la prosperidad. En otros casos se ahuecaba un fruto y se le metía dentro una velita, con mucho cuidado porque le podías meter fuego al árbol. Y eso lo que significaba, lo que simbolizaba era la ilusión, los deseos. Pues de ahí precisamente viene todo lo que es la tradición del árbol de Navidad. ¿Y quién no ha cantado alguna vez un villancico? Bueno, pues los villancicos no nacieron como villancicos como los conocéis. Eran canciones cortesanas, picaruelas. Es decir, canciones que tenían un contenido erótico para entonar, que no se cantaban evidentemente relacionados con la iglesia, ¿no? Pero que con el tiempo también fue ganando en lo que era adeptos, y la iglesia, cuando tenía una mano un poco más férrea, un poco más dura,
tiempos casi inquisitoriales, decide ablandar aquellas letras y cristianizarlas, con lo cual pierden todo el significado erótico que tenían. Se convierten en canciones más blandas y a partir de ahí, de ser canciones más blandas, es cuando llegamos a lo que tenemos hoy día. Canciones que han perdido todo lo que era esa retórica erótica para convertirse en canciones simbólicas, canciones que lo que hacen es recordarnos el nacimiento de Cristo. En muchos casos ni tan siquiera ha guardado el simbolismo. E igualmente, el día 22, rara es la persona que no está pendiente de la lotería. ¿A dónde ha caído? ¿A dónde no? ¿Dónde está el gordo? Luego ves a la gente celebrando, me ha tocado el gordo. Y tú, qué bien, qué alegría que no me toca a mí. Ah, vale, me ha tocado el gordo. Bueno, pero es curioso porque la lotería de Navidad es una tradición que se impone también en España, porque en la Guerra de la Independencia, principios del siglo XIX, pues no había dinero para poder asumir los gastos de aquella guerra contra los franceses. Y se inventan algo en el que todos ganaran. Vamos a inventarnos un sorteo, todos ganamos, principalmente el Estado, las arcas del Estado que se llevan una parte, pero el que juegue que también gane algo. Y se inventan precisamente aquella lotería de Navidad y bueno, pues ya es toda una tradición. El primer sorteo, dicho sea de paso, se realizó en Cádiz, como es preceptivo, y allí tiene su patria chica precisamente esa lotería. Dulces de Navidad, qué peligro. Porque claro, se dice aquello de he engordado estas Navidades. No se dice la segunda parte, es que te has comido la gijonén cantera. Es que es normal, ¿verdad? Las cenas de Navidad son terribles. Y además por la noche, Por la noche, porque además te pones a picar, que si tapitas, que si esto, que si lo otro. Cuando llega el primer plato no tienes alma de comértelo. Y al día siguiente está a base de sal de fruta y comiéndote la comida de por la noche. O sea, tú, porque yo veo a la gente desayunando los restos. O sea, yo me levanto, mira, sobraron gambas, me alegro. ¡Ay, por favor! Mira, todo lo que hice a poco, Una tostada de gamba. Bueno, la cosa tiene que estar buena. Oye, no nos comemos los montaditos de gambas alioli, que están buenísimos, me encanta. Y la tosta de pringao. ¡Oh, qué bueno, por Dios! Bueno, pues, mismamente. Y es que yo creo que a los españoles, bueno, a los latinos se nos gana por el estómago, ¿eh? Totalmente. Bueno, el mazapán. El mazapán tiene su origen, bueno, lo primero es, eso sí, si hay un dulce representativo, el turrón. Una mezcla entre azúcar, almendra, que ya se decía que durante las Olimpiadas del año 662 a.C., pues se repartía un dulce altamente energético que era precisamente un prototurrón. Pero luego hay una historia que nos recuerda que el mazapán, por ejemplo, llega un momento en el que un rey castellano iba a visitar un convento y avisan a las monjitas que la llegada del rey castellano era inminente, a la mañana siguiente. Las monjitas apuradas, ay, pero si no tenemos nada que darle a este hombre. El rey además con su ejército. Claro. ¿Qué hacemos? Pues tenían mucha azúcar, tenían miel, tenían almendra. Dicen, vamos a mezclarlo todo a ver qué sale. Y salió el mazapán. Y al rey le gustó aquello tanto que mandó que a su corte le llevaran, conmemorando aquellas fechas, una serie, un muestrario, que hoy le llamaríamos, de viandas de mazapán, que las monjitas le dieron figuritas, porque como todos eran iguales, no había diferencia de sabor. Dijeron, por lo menos que haya diferencias de forma. Y uno era un perrito, otro era una corona, otro era una vaquita, y esos fueron los mazapanes de la época. Ahora, si hay un dulce que también gusta, es el roscón de Reyes. Estaba pensando, esa comida que es una mezcla de toda la ropa vieja, ¿no? La ropa vieja, pero en este caso con dulce. Exactamente. Bueno, pues el roscón de Reyes.
El roscón de Reyes, que popularmente era el roscón de lava, y lo que simboliza es una corona. Si os fijáis, lo que tiene hueco es lo del centro, te la podías encasquetar. Antiguamente no estaba tan dulce como ahora, era un pan redondo que se le vaciaba al centro y se rellenaba de pescado, de carne y de garum. De garum, las tripas del pescado, las vísceras de los pollos, todo eso se majaba, se molía, se le echaba especias y cuando te daban de comer una carne se la echaba, estaba buenísima. Qué asco, además de verdad, señora, porque entre otras cosas Sevilla se convirtió en un exportador de grandes proporciones de lo que es precisamente el garum. Y ese garum era el que de alguna forma se ponía y se echaba en esa corona rellena de pescado, de carne. Con el tiempo, hombre, se fue suavizando y hoy día pues es una especie de bollito con nata que lleva dos cositas, el haba y el regalo. ¿A quien le toca el regalo? Pues no lo paga y dicen que un año de buena suerte, un año guapo. En mi caso es imposible. Pero al que le toca el haba tiene que pagarlo. Hay quien se lo ha tragado. Tiene que pagarlo. El haba, mejor me lo trago, me lo guardo debajo de la lengua, ¿verdad? Porque vale 18 euros ya un rosco de Reyes medio normalito, ¿eh? Medio normalito, ¿eh? Pues es que si no te toca, ¿eh? El pavo en Navidad. Yo lo he titulado como el plato estrella de las fiestas. Yo la verdad es que no como pavo, pero bueno, a mí me gusta más el pollo. Yo eso más americanizado. Sí, es más americano. El pavo es como de acción de gracias, ¿no? El pavo es más de acción de gracia, pero evidentemente en Navidad también está la tradición de trinchar el pavo, ¿verdad? Porque es un plato que precisamente de la acción de gracia se pasa a la Navidad. Es más de despeña Pedro Patilla. Sí, de aquí somos menos de la verdad es que del pavo. Pero el pavo de Navidad se le sirve por primera vez al rey Enrique VIII, que sabéis que era un señor de voraz apetito en todos los sentidos, al rey Enrique VIII, y esa tradición pues lo que se impuso fue el imponerla, fue el llamado mecenazgo de los Austrias en el siglo XVIII, cuando también lo extienden a otros puntos del mundo, ¿verdad? Evidentemente, el Mayflower, que fue por acción de gracia, el Día de Acción de Gracia famoso, el último fin de semana de noviembre, la semana pasada, es cuando se realiza la famosa cena de Acción de Gracia, porque los colonos llegan a América, no tenían que comer y vieron por allí unas cosas que hacían y dijeron: esto se parece al pollo. Los propios nativos le dieron, claro, ofertaron y comieron con los nativos. Vieron que estaba bueno y se lo comieron directamente. Es curioso, hoy tenemos una tradición muy bonita en Semana Santa, que son los paveros. Los paveros son los dos nazarenos que van guardando a los monaguillos para que no se pierdan, y van uno a cada lado y los van guiando, y es como el que guía a un rebaño, una manada o como se llame, a una pavada de pavo, los van llevando, ¿verdad? Se les lleva con dos varitas y los pavos se mueven todos al unísono. Es un espectáculo verlo. Pues en Semana Santa en Sevilla tenemos esa tradición del pavero, ¿verdad? Esto este año es políticamente complicado. A mí no me gusta. Yo reconozco que yo este año voy a brindar con un rosato, un moscato, que es un vino dulce que está muy bueno, y que no es a mí el champán o el cava no me gusta, las dos cosas. A mí me gusta el Freixenet. Bueno, a mi amigo le gusta el Freixenet dulce. Realmente, bueno, pues se dice que el inventor del champán fue Dom Perignon. Es mentira. Dom Perignon es una marca como Moët Chandon, pero no fue el inventor. El inventor posiblemente lo tenemos que ubicar en Cataluña, y en Cataluña pues nos vamos a encontrar un viejo monasterio en el que se estaba evidentemente haciendo vino, y el vino por algún motivo pues tuvo una fermentación
una fermentación que no se correspondía a lo que ellos pretendían, y ahí nace el cava. El cava, que sabéis que hay de varias variedades, agua más malo, menos el dulce, que es el que a ti te gusta, pero el cava, el champán, yo lo vuelvo a decir, a mí es que me repele, pero oye, que para gusto los colores, que cada persona tiene su particular forma, ¿verdad? Y el cava, que se hace como una bebida navideña, o una bebida de festejo, porque las burbujas simbolizarían la felicidad y las ilusiones. Épico siempre. Hay dos anuncios que se esperan todo el año: el del carbo de la Navidad y el de las burbujas. No falla. A ver quién, ¿verdad? El carbo de la Navidad es un extraterrestre. Sí, este año el de la Navidad es muy nuestro, muy del mundo del misterio, y es un extraterrestre de buen ver. Sí. Pero bueno, que además lleva un perrito. A mí los anuncios con animales que me llegan al alma. Sí. Se lo da el lotero al final. La verdad, se lo da el lotero, es cierto. Y en este caso el de las niñas de Freixenet, ¿no? A ver si me estoy yo equivocando. Sí. El de Freixenet, que todavía no lo hemos visto. Sí, pero es la Michelle Jenner, la que hizo de Reina Isabel, y él no me acuerdo, el otro actor. ¿Quién? Ricardo Darín. Es Ricardo Darín. Y Ricardo Darín. Bueno, no, es una pareja que no pega, pero bueno, que en un momento dado veremos y opinaremos, porque en este país todos opinamos, es lo bueno que hay. Es como cuando juega la selección nacional. ¿Coméis uvas por Navidad? No. Yo no. No porque no me gustan, vamos, no por nada. Pero, oye, ¿podéis comeros las uvas? Sí. Porque hay quien la boca... Es que el truco está masticado muy rápido. Que lo que no vale es comerte todas las uvas y luego sacártela de la boca una vez que han pasado, que también lo he visto, ¿eh? Eso no vale. Las uvas es un invento, en este caso, de un excedente de uvas que hubo en Cataluña. Y antes que tirar, sabéis que Cataluña es una tierra, como lo es las tierras aragonesas, que son eminentemente dedicadas, tienen una gran industria vinícola, es decir, y hay caldos muy buenos, ¿verdad? Pero aquella cosecha hubo excedente, se le fue de madre y sobraban uvas por todos lados. Y antes que tirarla, a mí, por ejemplo, cuando veo la tomatina y eso, con el hambre que se pasa en el mundo, yo lo paso muy mal. Entiendo que es una tradición, la respeto muchísimo, pero también me pongo en ese otro lado y me da cosa, ¿no? Yo te puedo asegurar que ganan más dinero con lo turístico que con los tomates que tiran. Ya, seguramente, porque además, viendo el precio que venden la tonelada de tomate y luego, como te llega al mercado, es abismal, ¿no? Pero la publicidad le está haciendo ganar muchísimo dinero a ese pueblo. Sobraron uvas. Sí. Y un cultivador, un señor catalán dijo: yo porque tengo que tirar esto, si esto es una pena, y yo estoy con él, pobrecillo, esto es una pena. Ya tengo las uvas de la suerte. Si te tomas 12 uvas en las últimas campanadas del año, buena suerte. Y aquí, que no somos supersticiosos, preguntad mañana en el trabajo, en vuestra familia: ¿tú eres supersticioso? Yo no. Y luego se cae la sala. ¡Ay, por Dios! Este país es así, ¿eh? O sea, tratamos de aparentar lo que no somos. Es curioso. Y bueno, ya por Facebook te ve las personalidades cambiadas. Esto es tremendo, ¿no? Bueno, pues que sepáis que las uvas en Navidad simbolizan exactamente eso. Nani, no, nani, ni, no, ni. La ropa interior de colorcito. Rojo, sí, rojo. ¿Tú la llevas roja? Sí. Bueno, la ropa interior roja es una mala copia de las velas. Por Navidad hay una tradición que es muy bonita, que es la de poner velas de colores. Cada vela tiene un simbolismo. No vale poner una vela de cada color. Tenéis que elegir velas de un color que sean las que iluminen la casa por la noche. El blanco es la paz, la tranquilidad durante todo un año. El azul es salud. El amarillo o el dorado es riqueza. El rojo es el amor. El verde
el trabajo, que hoy como están las cosas, yo me voy a disfrazar de verde. No vale la noche de fin de año lucir ropa interior negra. Por muy erótica que sea, por muy bonita que quede, no vale. Esa noche está prohibido la ropa interior negra. Pero esa es la simbología que tiene precisamente lucir la ropa interior de ese color. Tampoco vale ni boxer, ni calzoncillo, ni braguitas, ni tanga color arcoíris. Tampoco. Tienen que ser de un solo color. Y dependiendo del color que elijáis, eso es lo que vais a tener durante un año. Es curioso porque, según marca la tradición, los colores que buscáis esa noche son los que van a caracterizar, los que van a marcar precisamente durante todo el año la vida de esa persona. Y una última cosa de la que voy a hablar para ya finalizar muy rápidamente es que os detengáis a pensar si esto de la Navidad no es más antiguo de lo que creemos. Si la Navidad no está escrita en las estrellas. Porque fijaros, nos vamos a encontrar que en el cielo, en la constelación de Virgo, que se representa con una M, de María, vais a tener un punto luminoso que si marcáis con un lápiz marca una cruz, es la cruz precisamente, y un poquito más para allá lo que vais a tener es la constelación de Orión, que son 3 estrellas, se le conoce como los 3 reyes. Qué curioso, ¿verdad? María, constelación de Virgo, los 3 reyes, una cruz, todo eso lo tenemos en las estrellas. El problema, ya no hablamos de una tradición que tenga 3000 años antes de Cristo. Ya hablamos que esas estrellas están puestas desde la creación del universo, desde el Big Bang. Que muchas de ellas a lo mejor las estamos viendo y ya no existen. Nos llega su luz, pero no existen como tal muchas de ellas. Con lo cual, escrito en las estrellas. Y si esto de la Navidad no fuera más que una interpretación de las antiguas deidades celestes que podemos ver en nuestra bóveda y que se haya trasladado al papel. Es posible. Es posible si no fuera porque también en los antiguos textos nos hablan de todas esas figuras de los que hoy hemos hablado, de toda esa tradición que tenemos en torno a la Navidad y que configura pues el misterio de la Navidad, la otra Navidad, que es al fin y al cabo lo que hoy hemos contado.